the same old show. She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black. We deserve a leader who understands that our differences do not divide us. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro podcast Hablemos de Estados Unidos. Yo soy Raquel Saez. Yo soy Mauricio Roisen. Este es el podcast número 10 y bueno, vamos a hablar un poco de la entrevista que tuvo Kamala Harris la semana pasada y de algunos otros temas más, pero vamos a comenzar con eso debido a lo importante que era la entrevista de Kamala, ¿no? Básicamente lo más importante que consideramos es que ella no se había prestado todavía desde que fue respaldada, porque no podemos llamarlo nominada, sino respaldada por Joe Biden para que ella fuera la candidata demócrata, e incluso de que además se hizo este voto a través del sistema de Zoom. Bueno, a partir de ese momento no se había presentado ella a hablar ante los medios y sabemos que es muy importante estar en las entrevistas de los medios porque los medios tratan de dar una visión un poco, digamos, difícil de que el candidato se pueda esconder de ella, ¿no? Y entonces es el caso de Dana Bash de CNN, que le hizo varias preguntas. Una de las principales críticas que había tenido Kamala era justo esto, ¿no? Que no se había prestado todavía para interactuar con los medios, digo, también por un tema de accesibilidad, o bueno, los que hacen análisis electoral en Estados Unidos criticaban mucho que a lo mejor todavía no era una campaña tan accesible para el americano promedio porque todavía no la habían podido ver en la tele, ¿no? O sea, contestando preguntas más allá de los rallies, que pues son estas cámaras de eco gigantescas. Y entonces accede a hacer esta entrevista con CNN acompañada de Tim Walz, el candidato a vicepresidente. Y bueno, sí me parece, digo, ahorita hablamos ya específicamente del contenido, pero me parece que Dana Bash, la entrevistadora, para nada se le fue fácil, ¿no? A Kamala. De hecho, me parece que le preguntó varias cosas, pues varias preguntas difíciles. Y creo que, digo, ahorita las analizaremos, ¿no? Pero fue una entrevista interesante. Sí, principalmente estos medios de comunicación, que en particular CNN, que se considera, digamos, imparcial, de los tres networks de cable, es el que está en el centro, ¿no? Por un lado está Fox News y el otro lado está MSNBC. Y en el centro está CNN. Entonces, esta comunicadora Dana Bash, está muy sazonada, tiene muchos años en esto, y se le presenta la oportunidad de entrevistarla a ella, y va con sus preguntas prehechas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, acerca del fracking, donde Kamala Harris contesta en el sentido de que sí, ella ha estado en contra del fracking y que sabe que Pensilvania es un estado que no puede perder y en Pensilvania necesitan del fracking para su economía, lo cual perder Pensilvania sería arriesgar su propia elección. Sin embargo, dijo, sí, estamos a favor del fracking, pero sin perder mis valores, ¿no? Y bueno, hubo otras preguntas, por ejemplo, una pregunta un poco mundana, ¿no? Acerca de la forma mundana en que se maneja el expresidente Trump, y es acerca de qué opinaba de que Trump había dicho que ella no era negra, sino que era de origen de la India, y que básicamente que él consideraba que era falta de respeto no quedarse con su identidad original. Y eso para no perder, como que se estaba dirigiendo en ese momento a sus posibles votantes, personas negras. Y en ese momento, pues ella contesta, bueno, sinceramente no tengo nada que decir. Es decir, como diciendo, si vamos a poner esto como en la balanza y hablar de las cosas que él me quiere atacar, en realidad es como engancharme en donde no me quiero enganchar, porque no tiene ni caso contestar estas preguntas. Sí, no, totalmente, y creo que ella lo maneja bien. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que Trump no contó con algo cuando hizo esta declaración, ¿no? De que ella era negra por conveniencia nada más, y que es que en Estados Unidos cada vez hay más gente, digámosle mestiza, ¿no? Que tiene varios orígenes raciales, que entiende esta gente que, pues, por ejemplo, un hijo de migrantes mexicanos entiende que a lo mejor se puede ser mexicano y estadounidense al mismo tiempo, ¿no? Y este comentario puede alienar a esta gente. Kamala lo sabe y no tiene por qué ella defender su origen étnico, y mucho menos en una entrevista, ¿no? En
en los medios. Entonces, me parece incluso que esta pregunta estuvo un poco fuera de lugar, por eso mismo, pero que ella lo maneja bien. Hubo otras preguntas más. Una pregunta también que fue un poco fuera de lugar, pero que llamaba la atención, fue la que le hizo a Tim Walz acerca de su hijo. Y entonces preguntándole si su hijo tenía un problema de espectro autista o no. Y entonces, pues era un poco meterse con la vida privada del vicepresidente, que él no lo quería poner a la luz ni tampoco generar una especie como de empatía o antipatía, no sabemos, ¿no? Y que no lo fuera a usar como una moneda de cambio político. Y pues él dijo, pues creo que eso es algo muy privado y no sé por qué lo tengo que estar diciendo acá. Sí, efectivamente mi hijo está en un espectro autista y eso es lo que es, y se acabó. Pero también es porque puede ser que el medio de comunicación también no quiere perder a muchos de la audiencia que siempre lo tienen con ellos. Entonces, si no hacen este tipo de preguntas, pueden decir, bueno, me voy a ir a otro medio que sí las haga. Entonces, eso también es otro de las razones, ¿no? Otra de las razones. Incluso también con el mismo Tim Walz, y esta es una tendencia que yo he notado a través de la campaña, que creo que no, digamos, a lo mejor no es un sesgo como tal, y a lo mejor es en respuesta a lo que se ha dicho durante las otras elecciones, sobre todo las dos pasadas, que es que muchos de estos sitios de internet o incluso los periódicos los han integrado, que son los fact checkers, ¿no? Los verificadores, por decirles de alguna manera. Se les acusaba de tener un sesgo contra los republicanos en las elecciones pasadas, incluso en las de 2016. Pero durante esta campaña creo que han sido un poco menos equilibrados y han hecho mucho énfasis en hacerle fact-checking a los demócratas, aunque sea por cosas pequeñas. Por ejemplo, ¿y a qué va todo esto? Que Tim Walz dijo en un rally que él había usado de cosas como el IVF, o sea, la fertilización in vitro, para concebir a su hijo, cuando en realidad él usó de otro método médico, la verdad no, en este momento no recuerdo exactamente cuál, para poder concebir a sus hijos. Y entonces se agarraron de esto los verificadores, y hasta la misma entrevistadora, ¿no?, le preguntó por qué dijo IVF cuando había sido otro método, o por qué había dicho algo que parecía indicar que él había servido, bueno, no que había servido en el ejército porque sí sirvió, sino que fue a la guerra cuando no fue, y claro, porque era de la Guardia Nacional. Y entonces se usa tiempo de esta entrevista en que Walz clarifique esto o no, o dé como una versión más acertada, cuando la verdad no era muy necesario, a mi parecer. Claro que sí. Además, ¿sabes una cosa muy importante? Que esos son temas que en realidad no tienen tanta importancia, si sí o si no. Cuando tenemos del otro lado a un candidato que no solo ha dicho más de 35,000 mentiras a lo largo de lo que va de su carrera política, que no es muy larga, más o menos, vamos a contar que del 2015 para acá, y que ha dicho tantas mentiras que es difícil incluso llevar un conteo, que cada vez que lo confrontan, él dice que no lo dice, o que si lo dice es porque lo tiene que decir, o una serie de cosas, o que es la verdad. Y por el otro, y también no solo estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un candidato del lado republicano que tiene 4 cargos criminales en su contra, de los cuales uno ya fue juzgado y fue declarado culpable, con 34 cargos en su contra. Y entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? De un coach que dijo que era coach cuando era assistant coach. ¿Qué caso? ¿Qué importancia tiene eso, no? En la cultura deportiva de Estados Unidos pueden ser asistentes o no. El coach es el coach, aunque sea el coach defensivo, como lo era Tim Walz, o sea, cualquiera de los muchos coaches que hay en el equipo. Y esto me remonta, este es un concepto a lo mejor más técnico. En las ciencias políticas existe un concepto que se ha inventado a partir de este tipo de sujetos, que se llama el fire hosing. ¿Y qué quiere decir el fire hosing? Que es básicamente mentir todo el tiempo, ¿no? Y lo vemos en personajes como Trump. Putin es uno de los ejemplos más claros también, incluso en México aquí con Andrés Manuel López Obrador. Son figuras que mienten y mienten y mienten, o a lo mejor dicen datos erróneos, datos no exactos, o simplemente simple y llanas mentiras, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? Bueno, porque los verificadores tampoco van a estar básicamente corrigiendo y verificando cada uno de los comentarios que
hacen. Entonces, básicamente se llega a la conclusión en la política electoral de que si tú mientes tanto, ya no van a perder el tiempo en corregirte. Entonces es mejor mentir mucho a mentir poco. Y es lo que estamos viendo un poco aquí en esta elección. Y recordemos lo que dijo en la convención aquella persona, Stephanie Grisham, que fue la que era su secretaria de prensa en la Casa Blanca cuando Trump era presidente, que le llegó a decir: yo no puedo salir a decir esto porque es mentira. Y él le dijo: tú dilo suficientes veces y te lo van a creer, porque las mentiras que se dicen tantas veces te llegan a creer. Lo que habíamos comentado acerca de que esa era la estrategia de Goebbels, quien fue el estratega nazi durante su tiempo. Eso es lo que sucedió con Kamala Harris. Hubo más preguntas, pero lo que tenemos que ver, lo que nos espera por ver es dentro de una semana vamos a ver a Kamala Harris y a Trump en un debate. Ellos nunca han interactuado entre ellos, jamás. Entonces esta va a ser la primera interacción que van a tener. Además va a ser un foro mediático que va a tener sus reglas. Vamos a ver si las respeta el expresidente Trump, y si no, no sé si lo van a cortar, no sé qué vayan a hacer. Pero bueno, eso es lo que vaya a pasar. Eso es lo que vamos a ver, así que este es como el primer paso para verla a ella actuar o interactuar en un sistema de debate. Ahora que fue la entrevista y básicamente desde que acabó la convención, Kamala ha estado entrenando para el debate que va a ser en ABC y ABC es un medio, pues, al igual que CNN, ABC es un medio público, a diferencia de CNN que es de cable, pero ABC también es un medio centrista, ¿no? Entonces, supongo que las facilidades no van a estar ahí para Kamala, tanto como lo estuvieron para Biden en ese debate de junio del que ya hemos hablado en este programa, pero ya veremos, hoy estamos grabando el lunes 2 de septiembre, entonces en una semana y un día, en el martes 10 de septiembre vamos a ver el debate y vamos a ver cómo le va, porque no es, a pesar de que le fue muy bien contra Pence hace 4 años, no es lo mismo un debate vicepresidencial con poco público, poco rating incluso, porque pues la gente casi no los ve, y poca tormenta mediática alrededor de eso, que este debate que pues tiene un perfil ya bastante mayor. Sí, además de aquí va a estar debatiendo contra pues Donald Trump, ¿no? Y en esa ocasión estaba debatiendo contra pues una persona que se considera que actúa de manera decente, ¿no? Bueno, creo que habíamos pensado en hablar un poco acerca de cómo los dos candidatos han tenido que cambiar sus posturas sobre algunos temas. En este caso podemos pensar del lado de Kamala Harris, que un poquito lo mencionamos por la entrevista que tuvo, pues ella ha cambiado sus posturas con respecto tanto a lo que habíamos dicho que es el fracking como con los temas de migración. Y el tema de migración es un tema en particular que fue cambiando también cuando todavía Biden era el candidato. Y esto es debido a que no está perdiendo a los votos latinos si él hace las políticas migratorias un poco más estrictas, porque hemos sabido que muchos de los propios latinos e hispanos estarían dispuestos a votar por alguien como Trump, independientemente de lo que dice. Así que creo que sería interesante poner eso en juego. Entonces, tanto Kamala ahorita como Biden en su tiempo han estado hasta ahorita en una situación en que ha querido cambiar un poco la política migratoria y que se parece mucho a la del propio Trump. Y bueno, porque esto les beneficia porque es un momento electoral muy importante. Ella en este momento estaría deslindándose un poco de la parte, digamos, izquierda del partido, que son aquellos que están a favor de un trato humanitario de los migrantes, de los que buscan asilo, de aquellos refugiados, etcétera. Y sin embargo, pues han tenido ahorita que utilizar muchas de las formas de detenerlos a los migrantes, incluyendo utilizar la política de México para que se lleve a cabo. Así que ese es un poco lo que estoy viendo de parte de Kamala. No sé qué opinas, para pasar a ver a Trump. Al final del día es una elección, y haciendo el mismo paralelismo que hacía hace un rato con Trump y López Obrador, no es que sean políticos similares, pero es que a veces usan estrategias parecidas, y Trump también es bueno, así como lo es AMLO, para marcar la agenda y marcar de qué se habla en el país. Creo que durante esta campaña a lo mejor no tanto, no ha tenido tanto este poder de crear controversias, y digo,
puede ser por muchas razones, ¿no? También porque pues ya va casi 10 años, 9 años desde que empezó su primera campaña, entonces ese poder se va perdiendo poco a poco, ¿no? Pero algo que sí logró hacer durante todo su tiempo en el poder y las campañas que ha tenido desde entonces es hacer creer al americano promedio que la migración es quizá el tema más importante o el problema más importante que enfrenta Estados Unidos en este momento. Y esto se refleja en la opinión pública, ¿no? Las encuestas, cuando a los ciudadanos les preguntan: para ti, ¿cuál es el tema más importante en esta elección? Muchos dicen, algunos dirán economía, otros dirán seguridad, pero muchos dicen, y cada vez más, migración. Y ese es uno de los temas a donde los republicanos todavía tienen un net positive. ¿Qué quiere decir? Que en las encuestas la gente cree que los republicanos serían mejores para tratar o lidiar con ese problema. Y entonces las declaraciones de los candidatos en los tiempos electorales responden a sus necesidades electorales. Kamala tampoco puede dejar que absolutamente todo el país piense que ella va a dejar a todos los migrantes pasar y entonces los migrantes van a matar a todos y se los van a comer y a sus hijos y así. Y es lo mismo con el fracking, ¿no? Porque a pesar de que ese es un tema que no puso Trump sobre la mesa, el fracking es una industria que muchos estados, y sobre todo Pensilvania, que es un estado tan importante para la elección, no pueden dejar atrás todavía. Entonces, sí, ella a lo mejor en su vida privada, o incluso si llega a ganar, a lo mejor será muy crítica del fracking, pero hoy no se puede permitir o ella no puede costear perder puntos en las encuestas por estos temas. Sí, fíjate que sería interesante hacer nada más una acotación. ¿Qué significa fracking? Porque tal vez nuestro auditorio no sabe de lo que estamos hablando. Y de lo que se trata es de que en ciertos lugares rurales o donde hay hay unas rocas. Y estas rocas que pertenecen a como montañas y colinas, cuando se les golpetea, empiezan a sacar un cierto tipo de gas, y ese gas sirve como energético, igual que el gas natural. De hecho, todavía no se regula bien cómo se saca, y en algunos momentos ha generado un poco de contaminación en los ríos y todo. Entonces ha habido una especie como de controversia de si sacamos este tipo de hidrocarburo, porque eso es lo que es, o no lo sacamos, ¿no? Uno, porque contamina, pero el otro lado es porque es un poco más limpio que utilizar el carbón o incluso el petróleo. Entonces, de esta manera se ha generado mucha controversia. Y la gente que está a favor de luchar contra el cambio climático están también en contra de esta forma de extraer energía, que es el fracking. Entonces, nada más era una acotación. También el otro flip-flop que nos encontramos, por un lado ya hablamos de los cambios que ha tenido Kamala Harris, pero Trump también los ha tenido, y los ha tenido muchos además, ¿no? Uno de los temas más importantes que, como tú mencionabas en las encuestas, también se ve muy bien, muy claramente, y es por el tema de las mujeres, es que a las mujeres sí les ha afectado el hecho de que la ley esta de Roe versus Wade, esta ley que permitía el aborto en todo el país, se haya revertido y ahora queda en las manos de los estados. Entonces hay estados que sí lo permiten y hay estados que no lo permiten, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Texas, no lo permite, California sí lo permite. Y bueno, así están más o menos como mitad y mitad. El asunto principal es que Trump fue el que nombró a esos 3 jueces, que sabía que esos 3 jueces, porque además fueron recomendados por una organización antiaborto que se llama The Liberty Foundation, y ellos, o The Freedom Foundation, una de las dos. Y ellos lo que decían es que necesitamos unos jueces que nos ayuden a revertir esa ley. Y él, con las recomendaciones de esta fundación, recomendó a estos 3 jueces que finalmente en el 2022 echaron para atrás la ley Roe versus Wade. Y ahora, bueno, Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, firmó la ley de que el aborto no se permite más que en las primeras 6 semanas. Y 6 semanas en muchos casos la mujer no sabe que está embarazada, entonces no se podría saber si se puede o no, ¿no? No se podría determinar si se puede abortar o no. Y entonces, en este sentido, Trump ahora se está echando para atrás y dice que 6 semanas es muy poco, y que no, que él en realidad sí está a favor de que las mujeres tomen las decisiones sobre su cuerpo, pero que vaya hacia los estados, porque hay estados que no sé qué. Entonces está tratando de echar para atrás
lo que él promovió. Esto, igual que con Kamala y los temas de la migración y el fracking, esto responde a una lógica electoral también, porque cada vez que el aborto ha estado en la boleta en Estados Unidos, cuando los ciudadanos han tenido la oportunidad de tomar esa decisión, ha ganado el derecho a abortar, ¿no? Esto lo vimos en estados que son muy republicanos también, como Kentucky, como Kansas. Entonces creo que, esto al ser un tema que sí impacta y mucho directamente la calidad de vida de las mujeres, pues cada vez vemos como más y más las mujeres favorecen a Kamala por sobre de Trump. Y entonces, es muy evidente que políticamente fue una decisión muy cara y ahora están haciendo esto, ¿no? Ahora Trump se está intentando echar para atrás, pero quizás sea un poco tarde, porque la historia lo va a recordar como el presidente que logró que quitaran Roe. Y también, en cuanto a ciertas leyes que estaban dañando el estilo de vida de las minorías, también las ha estado tratando de echar para atrás. Pero eso es Trump y sabemos que estas son como ideas de campaña que después van a dejar de ser viables, ¿no? Y que muy probablemente en el caso de que él llegara, pues tal vez no se tomarían en cuenta. No, él no podría hacer nada con respecto a Roe vs. Wade, como tampoco Kamala, porque Kamala tendría que tener el Congreso a su favor. Entonces, si Kamala logra tener ese Congreso a su favor y aparte, obviamente que gane las elecciones, sí podría empezar lo que le llaman la codificación de Roe vs. Wade. Es la única forma, pero no creo que lo vaya a hacer Trump. Y Kamala tendríamos que ver, ¿no? Muy bien, pues creo que es para lo que nos alcanza el tiempo hoy. Así que nos quedaron algunas cosas pendientes que tal vez las veamos antes del fin de semana, como por ejemplo el hecho de que Kennedy se salió de la contienda, ya sabemos el sobrino del expresidente Kennedy, y cómo se une a Donald Trump a pesar de ser el demócrata de toda la vida. Pero eso lo vamos a ver más adelante y también otros temas que vendrán, así que por lo pronto, agradecemos a Miguel Rubiano que nos ayuda en los controles técnicos. En la producción estamos Mauricio y yo, y como siempre esperen nuestra llegada de nuestro siguiente podcast donde estaremos hablando de Estados Unidos. Hasta luego. Muchas gracias. And let me just say, the American people deserve better. The American people deserve better.